hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 6 de abril, damos comienzo al programa 321 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes mis oyentes de Obligados a Volver. Programa número 321 que corresponde al miércoles 6 de abril. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque arranca con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota y luego le siguen las operetas de la prensa hegemónica que trae Hugo Muleiro. A continuación, la política nacional con Carlos Solubica y la columna de economía política de Jorge Mancinelli. Cerramos el bloque con el tema musical de RS Positivo, La Resistencia. Hacemos un pequeño intervalo para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y arrancamos el segundo bloque con nuestro columnista invitado, Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que nos trae las reflexiones sobre el momento actual. Y luego pasamos a un tema de humor político con Peroncho Delivery. Dicho todo esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 6 de abril de 2010. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanza el plan Conectar Igualdad con el fin de reducir la brecha digital, educativa y social en el territorio argentino y recuperar y valorizar la educación pública. Al día 1 de julio de 2015 se habían entregado 5 millones de computadoras y construido
1.428 aulas digitales en todo el país. 9 de abril de 1949, el general Perón clausura en Mendoza el primer Congreso Nacional de Filosofía, donde expone sobre la comunidad organizada, cuyo objetivo era demostrar que desde el sur de América Latina se podía generar un pensamiento propio por fuera de los impulsados por las grandes potencias internacionales. 11 de abril de 1811, José Gervasio Artigas lanza la proclama de Mercedes exhortando al pueblo de la Banda Oriental a incorporarse al movimiento revolucionario de Mayo y asume su conducción. En mayo de ese año vencerá a los españoles en la batalla de las Piedras e iniciará el sitio de Montevideo. 11 de abril de 1870. Muere en el Palacio San José, Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza, asesinado como consecuencia final de su traición a la causa federal. 12 de abril de 1951, el Congreso de la Nación sanciona la ley que dispone la expropiación del diario La Prensa por deformación tendenciosa de la verdad y restar de todo derecho a mejoras a su personal. A su vez, la norma pone a cargo del mismo a la Confederación General del Trabajo y al Sindicato de Vendedores de Diarios. Consigna mediática. La patria es el que fuga. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. Los medios opositores reaccionaron con un rechazo furioso al proyecto del Frente de Todos para crear un fondo para el pago de la deuda externa mediante la recuperación de lo evadido en la fuga de dólares al exterior, pero escasos de argumentos para sostener esa postura corporativa pasaron de un día para el otro a sacar el tema de sus noticias y columnas. La manifiesta incomodidad con la iniciativa del bloque de senadores del Frente de Todos los llevó también a manipular la novedad para encajarla en la crisis interna del oficialismo, al punto de menospreciar la reacción favorable de la Casa Rosada con el trámite de describirla como apresuramiento de Alberto Fernández para congraciarse con la vicepresidenta. La fuga de capitales posee como motor la gigantesca desconfianza que acicatea desde hace décadas la política nacional, tipió Van der Kooi en el Clarín del miércoles. Toda una línea doctrinaria, a un paso de que se le piante un lagrimón por quienes fugan dólares honestamente ganados, según Morales Solá en La Nación. La propuesta conocida el lunes asomó como posibilidad de reunir en un objetivo común al kirchnerismo y al albertismo, y esto también desacomodó a columnistas de Clarín, Infobae y La Nación que vienen pronosticando el fin de la coalición gobernante cuando no la dan directamente como ya extinguida. El martes, Clarín dedicó 5 páginas completas a combatir al proyecto, con todos los patitos en fila. Firmaron Galván, Nieves Kiviats, Saboya, Bravo, Videgaray, Palladini. Ese mismo día, el tema fue motivo principal de portadas y espacios principales en las versiones digitales, pero apenas 24 horas después, la estrategia viró bruscamente. Con el paso de los días, los y las columnistas de primera y segunda línea, junto a los de tercera y los de cuarta, pasaron a una mención apenas esporádica o directamente a la censura. En sus panoramas y enfoques políticos ya ni lo mencionaron Roa, Lanata, Van der Kooi, Kirschbaum y Morales Solá. Y eso que los 3 medios se habían prodigado en el cacareo sobre ataque a la propiedad privada,
confiscación, violación del secreto bancario, violación del secreto fiscal. Ya se sabe que este batallón nunca descansa. El jueves coordinaron el despliegue para anunciar la partida de Massa del Frente de Todos, que fue primer título de La Nación y tercero de Clarín. Por supuesto, las desmentidas de exponentes del Frente Renovador no tuvieron la visibilidad equivalente, aunque los editores podrán defender su manipulación diciendo que esas reacciones no fueron muy enérgicas. La eventual ruptura de Massa no fue el único operativo de instalación. En La Nación e Infobae, Patricia Bullrich tuvo un súbito avance de sus acciones como precandidata presidencial. El diario en el que Macri, según información coincidente, puso unos morlacos, publicó el viernes que el llamado Círculo Rojo ve con más simpatía a la aliada más estrecha del expresidente, porque le adjudican más posibilidades de captar los votos de Milei y otros ultraderechistas, y porque, si llega al cargo, sí hará las reformas necesarias, a diferencia del supuesto palomo Rodríguez Larreta. La nota da un detalle puntilloso de los contactos que Bullrich agendó en una gira por Estados Unidos. Infobae hizo casi lo mismo, también el viernes con la firma del ex funcionario macrista Carpena. Gira que refuerza el proyecto presidencial. Un proyecto que es irrevocable. Por ahora, Clarín no se subió a estas operaciones de instalación. Tal vez tenga arreglos pendientes con la ex ministra, que no la tendrá fácil en este aspecto con el alcalde porteño. Como es habitual, la custodia celosa de la gran porción del poder judicial que está al servicio del dispositivo opositor forzó títulos desmesurados sobre el Consejo de la Magistratura. Cristina no logró los votos y se cayó la sesión en Clarín. Cristina no logró los votos para cambiar el organismo en La Nación. Títulos gemelos del miércoles para reflejar lo que al fin fue una demora de 24 horas en el dictamen de comisión respecto del proyecto de ley para ese consejo, del que la Corte de la Inmundicia quiere apropiarse con pleno apoyo de la patria mediática. En esto no tuvo descanso el senador rionegrino Bereltinec, a quien se puede recordar por su colaboracionismo con Bullrich, justamente en las operaciones represivas ilegales contra las comunidades mapuche. Un día fue héroe por trabar el avance del proyecto sobre el Consejo de la Magistratura. Al siguiente, un entreguista, porque llegó a un acuerdo con el bloque. Tampoco hay pausas para los papelones informativos, que se deben siempre a la decisión de ametrallar permanentemente al gobierno. Bonelli de Clarín ni siquiera se sonrojó por el bochorno de anunciar la abstención estadounidense al momento de la votación en el FMI del acuerdo con Argentina. Redobló la apuesta. Dijo que se revirtió a último momento. El pseudo pensar Viñaski, el que publica los sábados en Clarín, escribió con afectada indignación por los erráticos comentarios de Vélez acerca de las plataformas digitales. Por supuesto, usurpó otra vez la consigna de libertad de expresión, pero párrafos más abajo se quejó de que Telesur y Russia Today estén disponibles en la TDA. En fin, otro libertario de pacotilla. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 4 de abril, pasadas las 17 horas. El proyecto de ley para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, presentado por un grupo de senadores del Frente de Todos alineados con Cristina, ya estaba en la cabeza de la vicepresidenta de la Nación,
desde antes del acuerdo de refinanciación del préstamo extravagante otorgado a Mauricio Macri. Recordemos las palabras de Cristina en el acto del 10 de diciembre pasado cuando, frente a la multitud, le planteó a Alberto Fernández que en las negociaciones con el FMI pidiera al organismo financiero la colaboración para identificar a quienes poseían cuentas no declaradas en el exterior. A la Argentina no le faltan dólares, dijo entonces. Los tiene pero fuera del país, refiriéndose a los que utilizaron el dinero del préstamo para la fuga de capitales. Esta iniciativa de 5 senadores, que ya cuenta con el apoyo de la amplia mayoría del bloque, tiene varias virtudes, aparte de la más obvia, que es que la deuda la paguen los que la tomaron y aprovecharon para su beneficio y no se pague con el sacrificio del pueblo argentino. La primera virtud es que pone en el centro del debate público uno de los grandes temas pendientes de la democracia y particularmente de los gobiernos nacionales y populares: la necesidad de una reforma integral del sistema impositivo para hacerlo más progresivo. En otras palabras, que paguen más los que más tienen. La oposición de Juntos por el Cambio se abroquela en el rechazo diciendo que se oponen a la creación de nuevos impuestos. Un verdadero sofisma para esquivar la discusión real, porque estamos hablando no de un nuevo impuesto, sino de cobrarle a los que no declararon sus fortunas lo que deberían haber pagado como cualquier ciudadano o ciudadana. En segundo lugar, a través del proyecto de ley complementario que también se presentó, coloca en discusión uno de los pilares del régimen financiero de nuestro país, heredado de la dictadura militar, como es el secreto bancario, la llave que abre la puerta para la evasión fiscal. Cuando la oposición, desesperada por encontrar argumentos para rechazar esta iniciativa sin quedar demasiado expuesta como defensora de los evasores, que son en definitiva delincuentes, desestima los proyectos como un supuesto relato del kirchnerismo, porque no se le puede cobrar nada a las fortunas que no se conocen, está en realidad eludiendo debatir el levantamiento del secreto bancario en determinados casos que permitirían identificar a los evasores. Aquí los cambiemitas esgrimen otro sofisma, que la iniciativa de los senadores oficialistas implica un blanqueo de capitales encubierto. En verdad, blanqueo, escandaloso además, fue el que hicieron ellos desde el gobierno, permitiendo que amigos y familiares de Mauricio Macri se beneficiaran de un perdón impositivo a muy bajo costo, un magro porcentaje de penalidad y cero obligación de traer la plata al país. La actual propuesta no constituye para nada un blanqueo en sentido clásico, porque no se esperará a que voluntariamente se presenten los que quieran, sino que se los identificará y se los irá a buscar para que obligatoriamente paguen un 20% del valor de sus activos si lo hacen dentro de los 6 meses de aprobada la ley, o un 35% si pagan luego de ese plazo. La tercera virtud, si se aprueba el proyecto, es que ampliaría significativamente la base impositiva de recaudación del fisco a futuro, ampliación sustentada en el aporte de los que más tienen, que seguirían luego abonando los tributos normales que les correspondan. En cuarto lugar, operaría como un fuerte desincentivo a la fuga de capitales en lo sucesivo.
Será interesante ver cómo hacen los opositores para dar el debate en las cámaras de senadores y de diputados sin quedar escrachados como defensores de delincuentes de guante blanco. Porque en un primer momento trataron, con la colaboración del aparato mediático propio, confundir y tergiversar sobre el sentido de la iniciativa. Pero en el devenir de las discusiones que tendrán lugar en el Congreso Nacional, se irán aclarando los tantos y cayendo las burdas mentiras, y tendrán que ponerse la camiseta de los evasores, salvo que cambien de posición. Un párrafo aparte para la actitud de los diputados del Frente de Izquierda, que una vez más, con el argumento que sea, anuncian que van a votar en contra del proyecto. Es decir, van a coincidir con la derecha y van a beneficiar a los delincuentes de grandes fortunas que practican el deporte de la evasión fiscal. Un fuerte abrazo para todas y todos. Actualización de jubilaciones. El 1 de abril, el Gobierno Nacional anunció el pago de un nuevo bono extraordinario para jubilaciones y pensiones. El bono otorgado por la ANSES será de 6.000 pesos y alcanzará a 4.600.000 jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. Quienes perciben un haber mínimo recibirán la totalidad del bono establecido por el Gobierno Nacional. Ese bono que otorga la ANSES será de 6.000 pesos y alcanzará a ese volumen de compatriotas que están necesitándolo. Quienes perciban un haber mínimo recibirán la totalidad del bono, mientras que quienes tengan un ingreso mínimo entre 38.630, es decir, el valor de la mínima en marzo 32.630, sumado al valor del bono, recibirán el proporcional hasta alcanzar dicho monto. En su primer año de aplicación, la fórmula elevó de 19.035 pesos la jubilación mínima en diciembre de 2020 a 29.062 pesos en diciembre de 2021, es decir, se incrementó 52,7% en el primer año en comparación con una inflación del 50,9%. En ese mismo periodo, la fórmula que se aplicó entre 2017 y 2019 hubiese otorgado un aumento total del 48,6%, es decir, menor al que se consiguió poniendo las jubilaciones en la línea con la política iniciada por Néstor y Cristina. En el quinto aumento, el primero del año 2022, la fórmula de movilidad estableció un aumento de 12,28%, acumulando así un 71,4% de su creación y elevando la jubilación mínima a 32.630 pesos. La fórmula suspendida de 2019 nuevamente hubiese quedado atrás, aumentando tan solo 9,9% contra el 12,28% que finalmente el gobierno de Alberto y Cristina estableció. En total, entre diciembre de 2020 y abril de 2022, un jubilado de la mínima percibió ingresos por 440.227 pesos, considerando las 5 movilidades de marzo, junio, septiembre, diciembre de 2021 y marzo de 2022, así como también los bonos otorgados. En ese mismo periodo, si sus haberes se hubiesen ajustado por inflación, un jubilado de la mínima hubiera acumulado un total de 437.634 pesos. Es decir, que gracias a la política de aumento de los últimos 16 meses, las jubilaciones y pensiones recibieron cerca de 2.600 pesos más que si sus haberes se hubieran actualizado por inflación. En total, entre diciembre de 2020 y marzo de 2022, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se incrementaron un 71,4% en comparación a un 63,3% que hubiese asignado la fórmula anterior.
Se acumularon 8 puntos de diferencia entre ambas fórmulas solo en 5 trimestres de aplicación, dando por finalizado de esta manera el debate o la disputa y las discusiones y las operaciones respecto a buenas y malas fórmulas de actividad. En total, entre diciembre de 2019 y abril de 2022, un jubilado de la mínima recibió ingresos por 648.085 pesos, considerando los aumentos por decreto del año 2020 y las movilidades otorgadas a partir de 2021, así como también los bonos no remunerativos. En ese mismo periodo, si sus haberes se hubiesen ajustado por inflación, un jubilado de la mínima hubiera acumulado un total de 632.000 pesos. Es decir, que gracias a las políticas de aumento de los últimos 16 meses, las jubilaciones y pensiones recibieron 15.982 pesos más que si sus haberes se hubiesen actualizado por inflación. El 1 de abril, desde el Gobierno Nacional, se anunció el pago de un nuevo bono extraordinario para jubilaciones y pensiones, en un contexto donde los precios internacionales, particularmente de los alimentos, se aceleran como consecuencia del conflicto entre Rusia y la OTAN, que se resuelve en el territorio de Ucrania, generando mayores niveles inflacionarios. Esta crisis, esta guerra, obviamente se traduce en mayores niveles inflacionarios. El tipo de política que se está aplicando hace posible acompañar a quienes más necesitan la asistencia del Estado, la asistencia de la sociedad. En la canasta de consumo de jubilados y pensionados, el gasto en alimentos tiene una mayor ponderación en comparación con la canasta de consumo en otros rangos etarios. Nos hemos referido a la cuestión, nada menos, que no es una cuestión, pero es un tema, nada menos, es más que un tema, que es el ingreso de los jubilados y pensionados que están siendo apoyados y cuidados por las decisiones del Gobierno Nacional en medio de una crisis mundial, con una guerra que puede tener consecuencias mucho más allá de las fronteras de Euroasia, del sector euroasiático, y que está produciendo una suba en los precios de los alimentos que solamente se ha conocido en la Segunda Guerra Mundial. Con esto damos por finalizado nuestro comentario de la fecha, pero vamos a seguir con estos temas, por supuesto, que son de vital importancia para nuestros jubilados y pensionados. Noi che tutti i giorni facciamo la spesa, la compra allo supermercato, all'almacene, allo Cino. Noi che viviamo i prezzi a scendere allo firmamento. Noi, i consumitori popolari dei mercati, noi siamo i veri partigiani, la vera resistenza in questa guerra contro l'inflazione. Questa mattina ho andato al super, manteca ciao, queso ciao, legge ciao, ciao, ciao. Questa mattina ho andato al Cino e mi sento di morire. Lo dico a tutti, cosa facciamo? Gaseosa ciao, soda ciao, vino ciao, ciao, ciao. Con questi prezzi non llego al 15 y ya no sé a quién pedir. Y la gente que passerano, asado ciao, chori ciao, lomo ciao, ciao, ciao. Y la gente que passerano va insultando en japonés. En questa guerra vamos perdiendo. Tomate ciao, papa ciao, fruta ciao, ciao, ciao. O batimos al enemigo o nos morfan en inglés. Oh yes.
Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Bueno, buenas tardes. No descubro nada nuevo si digo que el principal problema que tiene por delante el gobierno nacional, nuestro gobierno, es el tema inflacionario. Hay un conjunto de variables bastante buenas para la Argentina, hay un conjunto de variables que crean problemas e interrogantes, pero el tema de la inflación es hoy el núcleo. Del lado de las variables, digamos, positivas para nuestro país, es el crecimiento que ha habido el año anterior, importante, que pareciera que va a poder perpetuarse en este año de una manera un poco más suave, por supuesto, más lenta, porque el año pasado en realidad era recuperación de una situación horrible, cual era el de la pandemia. Lo cierto es que en varios sectores ya estamos por encima del 2019. El acuerdo con el fondo, que ha sido tan resistido por parte de un sector de nuestra fuerza, también crea un clima distinto. Pensemos en las reservas que va a tener ahora o que ya tiene el gobierno nacional. Pensemos en que hay metas impuestas o acordadas por el gobierno, impuestas por el fondo o acordadas por el gobierno, que le dan cierta previsibilidad a lo que debe hacerse aquí en el futuro. Creo que eso se va a ir viendo en el corto plazo durante este año, bastante bien. La discusión va a girar, por supuesto, en quién paga esta política, que no es estrictamente, a mi juicio, de ajuste, sí es de ordenamiento. Por supuesto, va a estar, por un lado, los sindicatos, nosotros, y por otro lado, las patronales, cuyo mejor esquema de trabajo es simplemente el reposicionamiento de los precios. Argentina tiene un esquema muy concentrado de poder económico, pero eso no es tan original. En otros países también ocurre lo mismo. La originalidad es una desconfianza total del empresariado argentino y de los gerentes de las grandes empresas sobre nuestra dinámica. Y es impresionante lo que se ha sabido en estos días sobre esa empresa que está produciendo vacunas, por ejemplo, que se vende a un laboratorio alemán.
Es impactante también lo que se sabe en estos días sobre los dólares que se fugaron después de que varios empresarios conversaron con el presidente de la nación de aquel entonces, que era Mauricio Macri. Esto es, se trata de un problema no estrictamente económico, sino de un problema de cómo apostamos nosotros a la Argentina. Y aquí están, a mi juicio, los temas más difíciles de resolver. Por ejemplo, ¿quién ahorra en pesos argentinos? Las clases medias que tienen $100, $500, nadie quiere ahorrar en pesos argentinos. Existe la posibilidad de bonos, de acciones, que entre paréntesis dan buenos dividendos, pero hay una desconfianza total hacia nuestro país. En ese clima, la idea de dolarización, que es una locura total, bueno, puede pronunciarse, puede mencionarse. Esto es el autodesprecio, ¿no? La idea de en este país no se puede avanzar, está muy, muy difundida. Incluso en contra de datos objetivos de la economía. Y a eso ayuda muchísimo que este crecimiento del año pasado, y que a mi juicio va a continuar este año, se hace sobre sueldos de hambre. Del 15 al 19 hemos reducido muchísimo el salario real de nuestros trabajadores. Del 19 a la fecha no se ha podido mejorar eso. Y entonces, aquella consigna de autodesprecio que impulsan las grandes empresas, que impulsan los medios hegemónicos, tiene caladura en nuestras clases medias, nuestras clases bajas. ¿Por qué? Simplemente porque ni nuestros sectores medios ni nuestros sectores populares son partícipes de la mejoría que está sufriendo nuestro país o que está viviendo nuestro país. Esto es, hay un caldo de cultivo importante para que la gente, para que nosotros creamos que Argentina, bueno, no funciona. Sobre ese tema, bueno, hay distintas perspectivas. Dentro de los opositores sostienen, este gobierno es un desastre, va a perder las próximas elecciones y ahí Podemos. Ahí hay dos posiciones. Unos dicen, podemos hacer todo lo que no nos atrevimos o que no pudimos con el gobierno de Mauricio. Eso es Bullrich, los libertarios, ¿no? Llevar al extremo esas posiciones. Y otros dicen, no, podemos armar algo que esté en contra de la grieta, un centro derecha, por supuesto, pero algo que fracture políticamente al frente de todos y puede ser que fracture una partecita de Juntos por el Cambio. Hay que reconocer que este espacio antigrieta es un espacio fuerte tentativamente, todavía no tiene una expresión pública total. La escuchamos muchísimas veces de parte de Morales, cuando uno lee los twitters de Rodríguez Larreta también está presente, y de varios dirigentes del Frente de Todos. Las posiciones polares, Macri, Cristina, no llevan a ningún lado, y esta posición de centro, por supuesto, hegemonizada por lo que son los grandes monopolios en la Argentina, tiene una perspectiva de crecimiento. Eso no lo tenemos que despreciar de ninguna manera. Dentro del Frente de Todos, bueno, todos sabemos, ¿no? Hay como dos diagnósticos. Uno más optimista, que yo tiendo a adherir, y otro más pesimista. El más pesimista plantea, bueno, este esquema de alianzas no ha andado bien, Alberto se ha creído que es el presidente, y tenemos que ir recomponiendo algo diferente para el futuro si es que nuestro país, nuestra patria, quiere mejorar. Y esa reconstrucción para el futuro
Bueno, se hará con todo el Frente de Todos o con una parte mayoritaria, que por otra parte es el sector dominante en lo político dentro del Frente. Entonces, tenemos en ambos, en el centro derecha y en el centro izquierda, tenemos estas discusiones. ¿Polarizamos aún más o centreamos? Y me parece que los próximos meses vamos a ver esta situación. Va a haber convulsiones sociales importantes porque estamos discutiendo quién está pagando este ordenamiento de la economía. Va a haber muchas idas y venidas. Y el gobierno, a mi juicio, ha planteado de manera excesiva que la guerra contra la inflación. La inflación puede que mejore en el mejor de los casos, pero no se resuelve en el corto plazo. Es un cambio de mentalidad. La inflación no tiene su origen en la cantidad de moneda. No, en nuestro país hay una puja distributiva. La inflación tiene un carácter político fuerte. De un lado nosotros, los que defendemos a los trabajadores, el peronismo, tenemos fuerza, mucha fuerza. Y del otro lado, el mundo empresario, que también tiene mucha fuerza. Es lo que se ha llamado siempre el empate hegemónico en nuestro país. Hay dos proyectos en pugna y del otro lado, del lado de la derecha, se ha querido resolver esta cuestión durante la dictadura matándonos la mayor cantidad posible. Durante el gobierno de Macri persiguiendo a los opositores, tratándolos como enemigos directamente, inventando causas, etcétera. Y del lado nuestro tenemos una dificultad grande, que es que el proyecto inicial del peronismo era una alianza de clases, empresariado nacional junto con trabajadores. Y lo cierto es que hoy el empresariado nacional casi no existe. Podría escribirse una biografía de los hijos de aquella CG. ¿A qué se dedica el hijo del jefe de gabinete de Helvar? ¿A qué se dedica el hijo de Duhovne? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia es penosa. Falta una discusión entre nosotros sobre una recomposición estratégica de la perspectiva nacional y popular. ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Cómo avanzamos? Porque, por otro lado, muchas veces se ha querido reemplazar esa burguesía nacional con el Estado y el Estado muchísimas veces ha fallado cuando ha sido un Estado empresario. Eso también está en el recuerdo, en la mentalidad de muchos argentinos. Entonces me parece que este drama es el que vamos a vivir en los próximos meses, insisto, con situaciones que no se van a resolver todavía sino hacia fin de año, para preparar el año electoral del próximo, y con conflictos sociales que van a forcejear de un lado y del otro sobre la distribución de nuestro ingreso. Nada más, gracias. Arranca el noticiero que sostiene una esperanza. Y decirle a Macri que me haga lo que me haga, voy a ser cristinista hasta los huevos. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Los cuadernos que no eran cuadernos, eran fotocopias y tampoco eran fotocopias, eran una pyme de extorsión montada por el falso abogado Marcelo D'Alessio, que también había espiado a Mirta Legrand, por lo que también califica como falso paleontólogo el fiscal procesado Carlos Estornelli, que sigue siendo fiscal a pesar de estar procesado porque tiene más privilegio que nieto único, el agente de inteligencia con sueldo de Clarín, Daniel Santoro, también conocido como el único servicio que se hizo más barato con Macri,
Y Claudio Bonadío, el juez de quien no diremos nada porque yo tengo un límite y ya he dicho que yo no festejo muertes, yo ya estaba enfiestado desde antes. Esos cuadernos que estaban quemados y resurgieron de las cenizas como el ave fénix. Como el gato Félix. No, Carlos Saúl, el ave fénix. Esos cuadernos aportados por el periodista de La Nación Diego Cabot, un periodista que curiosamente fugó miles de dólares el mismo año en que se prestó para esta operación, ahora suman más truchadas aún. Son más truchos que atún boliviano, son más truchos que patada de serpiente, son más truchos que sueldo de Macri, son más truchos que impuesto a la ganancia de Paolo Roca. En la confección de los cuadernos usaron tanto liquid paper que hay hojas que funcionan como mampostería. Tienen más tachaduras que libreta de almacenero y encima la letra no es de quien se decía que los había escrito, no es del chofer. Es una operación tan berreta que la cubre la obra social de los monotributistas. A esa operación, ¿se entiende? Operación obra social. Bueno, es una operación tan berreta que viene con la marca OPI. Mirá lo que cuenta Juana Morín en Ámbito y que por supuesto no salió ni en Clarín, ni en La Nación, ni en Perfil, ni en TN, ni en A24, ni en La Nación Más, ni en ninguno de los medios que son más antikirchneristas que militar retirado cordobés. La defensa de Armando Lawson, expresidente de Albanesi, Sociedad Anónima, presentó este viernes en Comodoro Pi una denuncia penal explosiva que podría implosionar la causa Cuadernos al presentar un peritaje realizado por el estudio Latour donde se expone que en las anotaciones de Centeno existen al menos 1.600 alteraciones al texto original. Alteraciones. Ese texto está más alterado que Chano. 1.600 irregularidades y anormalidades en las anotaciones de Oscar Centeno, incluyendo partes que claramente no fueron escritas por él. Tiene más intervenciones criminales que la provincia de Corrientes con Aguada y Mestre. Están tan adulterados que en Puerta 8 los venden como falopa. En el peritaje, los especialistas dejan constancia de que existen 1.373 sobrescritos. Bueno, sobres escritos recibimos todos. No, Diego Cabot, sobrescritos, que están escritos encima. 195 correcciones con líquido corrector, liquid paper, y la visualización de al menos 55 enmiendas o testados, entre otras anomalías, que tuvieron como objetivo involucrar a distintos empresarios en el presunto entramado de corrupción y retornos en el sistema de obra pública durante la gestión kirchnerista. Es como que iban anotando, ¿no? Fulano recibió tanto bolso, después fulano pagaba los $500.000 de la coima, entonces tachaban a fulano y anotaban a Mengano. Mengano pagaba la coima, borraban a Mengano y ponían a Sultano y así. Además, los peritos detectaron al menos 4 tipos de letras diferentes entre sí. O Centeno tenía una disociación de identidad caligráfica cuádruple, o hubo más gente escribiendo esos cuadernos que en el baño de Nisman. Cuenta Morín que una de las anotaciones donde quedan expuestas estas irregularidades se da en el cuaderno número 7, uno de los 4 que apareció o se reconstruyó de las cenizas a pocos días de las elecciones generales de 2019. Según esa anotación, el 25 de julio de 2013, Centeno señaló que a las 12:20 fue desde el Ministerio de Planificación hacia una dirección en Alem 855, donde quedaba el domicilio fiscal de la firma Albanesi, donde estaba Odebrecht también y Oil Combustibles. La particularidad es que allí se puede observar una clara corrección con liquid paper. La dirección original era otra y fue enmendada para hacer figurar a Alem 855, al igual que otras correcciones de carácter menor como el reemplazo de la L por Y en la palabra yendo o la O por la A en el artículo la. O sea, Centeno escribía yendo. Mi sobrino. Pero lo importante es que cambiaron la dirección y de paso le corrigieron la ortografía. Es lógico que, siendo agentes de inteligencia, hayan querido ser también un buen servicio. Cada vez que aparece la dirección Alem 855 hay algo raro, siempre está escrita sobre el corrector. Capaz cada vez que iba se equivocaba en la anotación. Acá estoy yendo a Alem 758. ¡Ah, no! Era Alem 8. Siempre me equivoco, che. En otra de las anotaciones van a ver a un tal Armando y a dejarle $300.000. El nombre Armando está sobrescrito claramente. Y más abajo escriben, además dijo Marcelo. O sea, si querían limpiar a Marcelo, lo ensuciaron más todavía. Agitador, a quien solo llamaré Lisa S. No, es muy obvio. Digamos L. Simpson. Para un poco, porque ahí hablaba de Marcelo, pero ¿de qué Marcelo? Regalale una camioneta a Stornelli y conocelo. Pero además, la letra con la cual se escribió el nombre Armando posteriormente no coincide con la letra original con la que se anotó el nombre Marcelo originalmente. Si acaso fuera el propio Centeno el que escribió los cuadernos, el que los corrigió no fue Centeno.
Paréntesis, el centeno es una planta Gorillacotyledonia anual de la familia de las gramíneas. Monocotiledonia. Era mono hasta que lo agarró Clarín y La Nación. En el estudio pericial detallan las características gráficas plasmadas en el manuscrito Armando no se identifican pericialmente con las restantes grafías analizadas en dicha documentación, por lo que se advierte un gesto distinto en la ejecución de dicho manuscrito. Le falsificaron la letra, como nosotros cuando le falsificábamos la firma a la vieja en el cuaderno de comunicados y la maestra se daba cuenta. Emanuel, firmaste mi mamá. Además, se puede observar que quien haya corregido el primer Marcelo y lo haya reemplazado por Armando, se olvidó de corregir la segunda referencia al nombre propio en el cuaderno, por lo que tan solo 2 renglones más tarde queda expuesta la corrección. Es todo tan trucho que Adrián Suar ya lo quiere como guión para una serie. Más adelante, en el mismo cuaderno, se repite el mecanismo. Cuando se hace referencia al nombre Armando, en alusión al entonces titular de Albanesi Sociedad Anónima, se puede percibir nuevamente que el nombre está enmendado y reemplaza a otro, que se trataría otra vez del tal Marcelo. ¿Qué Marcelo? Pagale la coima de Alessio y conocelo. Cuenta Amorín que sobre este punto Lawson denunció que en los días previos a la aparición de los cuadernos de la corrupción se dieron llamadas al conmutador de su firma para corroborar si existía algún Marcelo entre el personal jerárquico de la empresa. Esta situación, cuentan, se sucedió 1 o 2 veces hasta que la persona que atendió los llamados informó a la persona que llamaba que la iba a comunicar con el gerente de recursos humanos de la empresa para que evacuara la duda. A partir de eso, las llamadas cesaron por completo. Boludo, no hay Marcelos en esa firma, no hay Marcelos. Bueno, metele un Armando, tiene que haber un Armando, metele un Armando. Por estas y otras irregularidades es que la defensa de Lawson solicitó ante el juez Martínez de Giorgi la realización de una pericia scopométrica, caligráfica y grafológica sobre los cuadernos originales de Centeno, algo que, increíblemente, todavía no fue realizado en la causa original de cuadernos, que se encuentra elevada a juicio oral aunque sin fecha de inicio. ¿Por qué será que no se hace la pericia? Hay muchas más irregularidades. Acá se ve cómo el que escribió los cuadernos puso el nombre de las calles y dejó espacio para el número de la dirección. Y después parece que colgó, sí, mandó los cuadernos así nomás, ¿no? Como cuando tenés que terminar el examen rápido porque se termina la hora y metés, qué sé yo, las causas de la invasión inglesa fueron el comercio, la guerra en España, espacio en blanco y otras cosas que no me atrevo. La denuncia presentada por el empresario será ratificada en sede judicial esta semana y podría significar un duro golpe al caso Cuadernos, que ya suma varios motivos para terminar siendo una operación sin gloria, sin éxito. Son cuadernos, por eso. Por supuesto, nada quita el daño que produjeron. O sea, nadie puede decir que los involucrados no hayan hecho buena letra, a pesar de que hayan escrito los cuadernos con 4 tipos de letras diferentes. Cristina Fernández de Kirchner dijo a los y las excombatientes en el homenaje que se realizó en el Congreso que ellos y ellas fueron, junto a las madres, los que parieron la democracia. Primera vez que Macri está de acuerdo con el aborto. Cristina articuló un discursazononón. Rescatamos esta parte, pero hay que verlo completo. La patria no es una cuestión de ideología, por favor. La patria se defiende de todos lados, de derecha, de izquierda, de abajo, del centro. Esto es lo importante, poder diferenciar lo que es la disputa política de lo que es innegociable y que es construir un país que haga honor a ustedes, que fueron y pelearon, a los que se quedaron allá, a sus familiares, pero sobre todo a todos los que seguimos soñando que una Argentina diferente es posible. Muchísimas gracias a todos y a todas. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado,
siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder. Pasará, pasará, río arriba el obligado pasará, volverá, volverá, y en quebracho quedará, volverá, volverá, y en quebracho quedará.